¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de Entrevista CNN. El día de hoy vamos a partir de una manera distinta. Primero con una pregunta, no para nuestro entrevistado, sino para usted. ¿Se imagina qué puede simbolizar un camión? Sí, un camión, lo vemos en las imágenes. No solamente el trabajo de una corporación, de UNICEF, que viene haciendo de manera importante durante tantos largos años, sino también la esperanza de millones de niños. El camión de UNICEF es el símbolo de la nueva campaña de esta organización y el día de hoy en Entrevista CNN le damos la bienvenida a Carlos Heredia, quien está con nosotros en el estudio de Entrevista CNN, gerente de recaudación y movilización de fondos de UNICEF Chile. Está bien el cargo, ¿verdad? Muy bien, gracias Nicolás, un placer estar contigo conversando esta tarde. El placer es todo nuestro y hablar de este símbolo, ¿no? El camión de UNICEF y lo que genera. Lo veíamos en las imágenes, las caras de los niños esperándolo y la cara también de los padres al momento de recibir la ayuda de este camión en tantas partes del mundo. Sí, lo contaste mejor que yo. Digo, para nosotros el camión simboliza eso, la esperanza, la solidaridad y el trabajo que hacemos día a día en el frente de tantos conflictos y crisis simultáneas que perjudican y afectan la vida de millones de niños y niñas, ¿no? Detrás de ese camión está el trabajo de una organización, de sus trabajadores, pero también de millones de donantes que tiene UNICEF y muchos de esos aquí en Chile que hacen posible que ese camión llegue con asistencia humanitaria que se traduce en vacunas, en kits de primera necesidad, en kits de higiene, en alimento terapéutico para salvar vidas. UNICEF tiene algo que es tan bueno como tal vez negativo para ustedes, ya me lo vas a responder. Uno la da por sentada, uno sabe que funciona UNICEF hace tantos años y evidentemente me imagino eso al momento de las donaciones no ayuda tanto. La gente sabe que UNICEF va a seguir haciendo su trabajo de manera permanente, pero lo viene haciendo desde hace décadas en más de 190 países. Es necesario que la gente siga aportando, ¿no? Sí, más de 190 países. Este año cumplimos 80 años siendo una agencia de Naciones Unidas que tiene como foco la garantía de derechos de niñas y adolescentes y en el país 76 años. Sigue siendo relevante porque las múltiples crisis que afectan a la niñez afectan de manera significativa a millones de niños y niñas que sufren contextos de crisis, de conflictos armados, desastres naturales, consecuencias de afectaciones del cambio climático y diferentes privaciones. Pero yo te diría también que es muy positivo en el contexto de que sabemos que la solidaridad es un valor que está muy arraigado en Chile y que la gente cuando tiene que sumarse a las campañas que hace UNICEF y que otras organizaciones, lo hace con voluntad y con cariño, así que eso nos inspira y nos motiva a seguir trabajando. Qué lindo lo que dices acerca de la solidaridad del chileno, una que tiene que estar presente nuevamente en esta campaña. Si nos ayudas con el sitio web es unicef.cl/dona. Muy simple, ¿no? Muy simple, un canal muy fácil donde uno puede hacer su aporte de manera segura. unicef.cl/dona, uno entra, puede mirar un poco más de información de lo que está haciendo UNICEF en Siria, en Sudán, en Líbano, en Gaza y también hacer un recorrido por el maravilloso trabajo que UNICEF hace aquí en Chile, hacer su aporte, conectarse de manera segura, cumpliendo todos los requisitos de compliance y seguridad de datos y también yo creo con esa seguridad de saber que su aporte marca la diferencia y que llega de manera segura a millones de niños que hoy lo necesitan, Nicolás. Para que va a ingresar en cuanto termine de ver esta entrevista en CNN Chile, ¿hay algún monto mínimo que para aportar? ¿Lo pueden hacer una sola vez? ¿Tiene que ser con un compromiso por un tiempo? Generalmente llamamos a un compromiso recurrente porque los problemas en los que trabaja UNICEF o trata de solucionar son de mediano y largo aliento, ¿no? Si bien en los contextos de emergencia nuestro primer acercamiento es para salvar vidas, luego tienes que reconstruir, rehabilitar, reinstalar. Por ejemplo, la educación de los niños se ve seriamente afectada en un conflicto, en un contexto de crisis o de conflicto armado. Y lo primero que trata de hacer UNICEF después de salvar vidas es reinstalar el sistema educativo para devolver a los niños algo de tranquilidad a su vida cotidiana que está afectada por una guerra, bombas, sufrimiento. Entonces es un trabajo de mucho aliento y muy largo plazo. Un trabajo intenso entonces el que hace UNICEF desde hace tantos años. Lo decíamos, unicef.cl/dona. En este momento cualquier persona puede ingresar a la página, hacer su aporte que luego se refleja en una cadena inmensa de trabajo muy intensa
en ese camión que llega a lugares como cuál, por ejemplo, actualmente? Actualmente estamos trabajando fuertemente en Gaza, en el contexto de un conflicto que lleva ya 2 años. Ucrania, Sudán, Siria, que es un conflicto que ya lleva 10 años, ¿no? Y que se ve mucho más afectado por lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces, el camión simboliza toda esa cadena logística que tiene que hacer la asistencia humanitaria y UNICEF a través de gobiernos, de aportes privados, de aportes individuales para poder trasladar ese camión desde un centro de logística y transportarlo a estas zonas, tomando en cuenta que tenemos que sortear diferentes dificultades como el conflicto, ¿no? Como tal, y tal vez también ciertos accesos que son difíciles cuando hay un alto al fuego. Acá estamos hablando de alimentos, educación, vacunas, kits de higiene, kits de primera necesidad, agua, ¿no? Tomamos en cuenta que en esos países las redes de instalaciones de agua fueron seriamente afectadas, entonces llevamos agua de consumo humano, muchas veces pastillas potabilizadoras de agua, entonces son kits de verdad que salvan vidas. Tal cual, que salvan vidas y no solamente en teleemergencia propiamente tal, y es que los lugares que mencionabas recientemente son sitios donde la emergencia se ha prolongado casi de una manera permanente. Estamos hablando de niños que se han tristemente acostumbrados a vivir así, ¿no? Sí, consideramos que se están perdiendo generaciones y actualmente estamos viendo que estas crisis son permanentes, dejaron de ser emergencia y lo que busca esta campaña es nuevamente visibilizar que en estas zonas en conflicto hay millones de niños que están sufriendo las consecuencias y volver a poner en ese espacio público la solidaridad y las necesidades de estos niños, niñas, adolescentes y sus familias. En Chile, el trabajo de UNICEF, lo decías tú, lleva bastante tiempo también en nuestro país, pero a diferencia de estos lugares tan puntuales, ¿no? Es más vinculado con trabajo gubernamental, ¿no? Sí, 76 años aquí en Chile. Nuestro trabajo también partió, por ejemplo, a 70 años con la colaboración del gobierno para traer la penicilina, por ejemplo, o vacunas, armar todo el calendario de vacunas que hoy son ya una garantía de derechos de todos los niños y niñas en Chile. Actuamos también en las emergencias, como te comenté, pero ha evolucionado también a medida que el trabajo y la garantía de derechos de los niños también va avanzando y hoy estamos concentrados mucho en un foco de prevención de violencia, en un foco también de acompañar a adolescentes con habilidades para la vida y empleabilidad y también estamos haciendo un fuerte trabajo en lo que es política pública, en el diseño, en la ejecución y en la implementación de las leyes que tienen que garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes aquí en Chile. Ha pasado el tiempo, el terremoto del 2010, un momento donde también estuvo UNICEF haciendo un trabajo importantísimo a lo largo y ancho de nuestro país, pero no ha pasado tanto desde los incendios, ¿no? Los últimos años. Ahí también UNICEF ha tenido un papel clave. Sí, hace 2 años, creo que fue un poquito más, hicimos una campaña también para apoyar a las familias damnificadas de los incendios en Viña. Junto a la municipalidad hicimos campañas, movilizamos apoyo psicoemocional para las familias, guías de cuidado, porque hay que entender también que hay diferentes afectaciones y diferentes aristas de trabajo, entonces nuestro trabajo era más complementar la ayuda psicoemocional para los niños y las familias que estaban sufriendo pues, la pérdida total de sus viviendas y de sus pertenencias. Carlos, lo repetimos entonces, el sitio web es www.unicef.cl/dona entonces para que los chilenos, que lo decías tú, tienen un espíritu solidario, sigan siendo parte del trabajo maravilloso que hace UNICEF en más de 190 países. Así es, Nicolás, repetir la invitación, llamar a la gente a que pueda entrar a la página web www.unicef.cl/dona y hacer su aporte de manera solidaria y confiar en que UNICEF va a estar trabajando arduamente en estas zonas en conflicto para ayudar a millones de niños, niñas y adolescentes que lo necesitan. Perfecto, Carlos. Le pedimos a nuestra directora si nos puede volver a mostrar las imágenes de lo que simboliza ese camión, ¿no? Que ayuda también, tan bien, refleja tan bien, de manera tan perfecta el trabajo que hacen ustedes con los niños, esas caras de esperanza, al momento de lugares como ese que vemos en la pantalla. Estamos hablando de lugares realmente golpeados desde hace años y esos camiones que toda ayuda comienza, ¿no? En el momento en que una persona ingresa al sitio unicef.cl/dona, termina materializándose en atención médica, comida, vacunas, educación para miles y millones de niños a lo largo del planeta. Realmente un trabajo fantástico que funciona desde hace tantos años a nivel mundial. Lo decía, uno muchas veces a instituciones como UNICEF las da por sentada. Han estado siempre, en el caso de quienes somos más jóvenes, han estado siempre y da la sensación que van a estar siempre ayudando, dando una mano. Pero es importante no olvidarse de que es necesario ingresar al sitio y también poner de parte de uno, ¿no, Carlos? Sí, lo has dicho de manera perfecta. Nosotros en UNICEF creemos que
que en un futuro ojalá el trabajo de UNICEF no sea necesario y podamos cerrar las oficinas, y eso significa que los niños ven cumplidos sus derechos y hay la garantía de que estos derechos son una realidad. Mientras tanto vamos a estar ahí trabajando junto a gobiernos, junto a aliados del sector privado y junto a millones de donantes que creen en este trabajo. Perfecto, entonces Carlos Heredia, gerente de recaudación y movilización de fondos de UNICEF Chile. Te agradecemos por este diálogo con Entrevista CNN, con CNN Chile. La invitación está más que hecha, unicef.cl/dona, y seguir aportando, ¿no?, a esta causa que tiene tantos años, van camino, acercándose poco a poco a un camino centenario y en más de 190 países, ayudando a millones de niños en el planeta. Carlos, muchas gracias por este diálogo. A ti, Nicolás, muchas gracias. La invitación entonces, iniciamos de una manera distinta y cerramos de una manera distinta, unicef.cl/dona, ya lo sabe, yo también lo haré. Chao, chao.